Hola, bienvenidos. Os traigo hoy un relato de Rita Black. Se llama El beso de las niñas. Comenzamos la lectura. La guerra había terminado. No recordaba ya la última que había visto antes de esta. Tal vez fue en el siglo anterior. En su mente aparecían imágenes difusas mientras trataba de invocar a los recuerdos que estaban perdidos. No importaba. Frente a las escenas de desolación, edificios destruidos, ruinas estériles y despojos humanos, apareció firme y clara la idea de lo que estaba buscando. Era hora de marcharse. No le costó mucho trabajo encontrar el lugar en el cual establecer su nueva morada. Escogió una ciudad bulliciosa, heterogénea, llena de cosas extravagantes y una vulgaridad glamurosa. Sus noches eran lo mejor de todo, agitadas, llenas de luz, estridentes, sensuales. Aquello no fue un renacer, ni siquiera una renovación. Lo había hecho ya tantas veces que formaba parte de su rutina, como esconderse de la luz del día, o buscar el tortuoso placer de la carne o de la sangre, o cómo permanecer en el anonimato sagrado para los de su especie. La algarabía de la ciudad le hizo pronto olvidar los sucesos de la guerra. Las largas noches escuchando los bombardeos, sintiendo el clamor agudo de los que morían en tales horrores, la espera siniestra de la calma para despojar el último hálito de vida a los que hubiesen quedado vivos. Fue una época fácil, pues la guerra le ahorraba la fatiga de la caza, pero le robaba también la satisfacción del que persigue a su presa. Pero la sangre abundaba y no se podía despreciar tal regalo. Además, en el fondo sentía que le hacía un favor a esos desdichados, o al menos eso quería él creer. De cualquier modo, aunque no hubiera terminado la guerra, él habría partido. La sangre europea le había cansado. La americana, en cambio, le parecía llena de matices de sabor, ya fueran candentes o sutiles, pero todos exquisitamente sensuales y desbordantes. Su consistencia le provocaba oleadas de placer al sentirla deslizarse suave, lenta por su lengua y su garganta. Era para su gusto la mejor de todas. La efervescente actividad de la ciudad fue el mejor disfraz para su naturaleza insólita. Nadie se preguntaba quién era ese hombre pálido en exceso, alto, delgado, de mirada perturbadora y penetrante, pero al mismo tiempo vacía. Claude se mezclaba entre las multitudes noctámbulas como él y se sentía bien al pensar que podía pasar por uno de tantos individuos así ordinarios. Claro que después de tantos siglos de ser lo que era, la euforia que sus atributos le causaron al principio se había ido oxidando y a veces llegaba a sentirse casi como un ser humano normal, como un pobre y simple mortal. Había sido testigo de los más terribles horrores y de las más bajas manifestaciones de la miseria humana, y en su pecho se albergaba la sospecha de que ya nada podía sorprenderlo. Encontró a Franz en el traspatio de uno de los burdeles que frecuentaba, en busca de placer y alimento. Hacía mucho tiempo que Claude descubrió que las prostitutas eran el mejor medio para proporcionar satisfacción a su apetito, pues usualmente nadie reclamaba los cadáveres ya desangrados y mustios. Al principio, cuando vio a Franz, pensó que era una de esas muchachas más jóvenes que el proxeneta había conseguido hacía solo unas noches, pero su olfato experto lo sacó rápidamente de su error. ¿Qué haces aquí?, le preguntó un tanto sorprendido y receloso, aunque sabía bien por qué. Franz le sonrió. Soy hija de Mariel. Suponía que conocía a su madre. Pero Claude la conocía. Era una prostituta joven y hermosa, pero demasiado maltratada por la vida. A Claude le agradaba porque era alegre y optimista. A veces parecía incluso estar fuera del lugar. ¿Nunca te había visto por aquí? ¿Vienes todas las noches? No, una vez a la semana solamente, para llevarme la ropa que mi mamá deja aquí. Claude asintió con la cabeza y observó entonces a Franz con una atención muy delicada, que reservaba solamente a aquellas personas que eran de su interés. La devoró con la mirada. No era hermosa en estricto sentido. Su nariz era un poco abultada y sus labios delgados, pero sus ojos eran grandes y vivaces, de color canela. Su cabello, largo, ondulado, apenas contenido en un moño desordenado, y su morena piel
era tersa y perfecta. Pero todo aquello quedaba eclipsado por una sonrisa hechicera. Cuando hubo aprehendido con detenimiento cada uno de los detalles de la fisonomía, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Franz. ¿Y tú? Su absoluta afabilidad y confianza terminaron por desarmarlo. A la niña le divertía el marcado y extraño acento de aquel hombre que parecía estar enfermo. Yo soy Claude. Claude. Mucho gusto, Claude. Él se la quedó mirando un instante hasta que atinó a decirle que aquel no era el lugar para una niña como ella. La chica respondió que si era un lugar para su madre, también lo era para ella. Claude calculó que tendría aproximadamente unos 13 años. Su cutis lucía terso y fresco y sus ojos tenían el brillo inocente y confiado de la niñez, pero también un destello precoz. Sus labios tiernos parecían no haber sido tocados nunca por la malicia de una boca masculina. Su cuerpo, breve y moreno, era delicado, pero firme y fuerte. Quedó cautivado por la belleza inocente e imprecisa de ella. Y por su parte, Franz parecía no advertir lo turbado que él estaba. Claude se sentía extraño, cohibido y molesto. Luchaba con el deseo de lanzarse sobre la joven y devorarla y destrozarla, impulsado por su belleza extraña e inmadura, por su eterno anhelo de sangre. Pero al mismo tiempo veíase detenido por una barrera superior a sí mismo. La atracción que Franz despertó en él le recordó de súbito un sentimiento que había olvidado hacía muchísimo tiempo. Ahora afloraba y le impelía a protegerla, a cuidarla, a mimarla, a tratar de preservar su frescura, su candor. No recordaba cuándo ni quién le había inspirado ese sentimiento la última vez. Fue seguramente antes de convertirse en un cazador de criaturas humanas, sin más respeto por sus vidas que el considerarlas necesarias para su propia supervivencia. Miró nuevamente a Franz y sus ojos se inundaron de una inmensa y olvidada ternura. El inconsciente e instintivo deseo de saciar su hambre con la vida de la niña desapareció por completo cuando ella le desnudó el alma semimuerta y pudo leer en ella su dolor y su vacío. La faz de la niña reflejó por un momento una honda tristeza. Lo miró conmovida y con voz transparente le dijo: «Tengo que irme, Claude». Ante los ojos de él aparecieron una por una las escenas de la guerra y sintió como su estómago muerto se quejaba. Por un breve instante sintió el pánico de un remordimiento mortal. Miró a Franz casi desvanecido y apenas si pudo levantar su mano derecha para despedirla. Ella se llevó la suya a los labios y plasmó un beso eterno para Claude. Luego cruzó el umbral de la puerta del prostíbulo y desapareció para siempre. Claude se preguntó cuántas niñas como Franz habría en el mundo y derramó su primera lágrima en siglos. Y hasta aquí este relato de Rita Blat. Nos vemos en la próxima entrega.